Hola, nos encontramos el día de hoy con Alex Pernot, candidato a la alcaldía. Alex, muchas gracias por venir. Jennifer, a ustedes por la invitación. Bueno, usted dice que va a construir metro. No, no estoy de acuerdo con el tema del metro porque no hay el dinero. Colombia está en la peor situación económica de décadas. Tenemos reducción de ingresos de la nación por el petróleo del 43%. Tenemos una devaluación que ya va en el 35%. Teníamos una deuda de 100.000 millones de dólares de la nación, pues esa deuda hoy son 135.000 millones, simplemente por la devaluación del peso frente al dólar. Tenemos un déficit anual de 12 billones. En estas condiciones no hay dinero, no solamente para el metro, sino no hay dinero para muchas cosas. Entonces, no hay dinero tampoco entonces para las otras opciones que usted propone, que es por ejemplo la vía o las autopistas subterráneas. Es que son negocios diferentes. Pero igual necesitan dinero, claro. Igual el dólar está devaluado para esas no, también. Me te voy a contradecir porque es que mi especialidad es la economía y las finanzas. Entonces una autopista privada se puede construir con dinero privado. Entonces aquí viene una compañía multinacional y puede construir una autopista de la calle 226 a la salida de Villavicencio, una parte subterránea. La hace en 2 años, vale 2.200 millones de dólares y se la vende al sistema financiero por 10.000 millones. La ciudad se queda con 3.000 millones de utilidad sin poner un peso y nosotros tenemos la autopista 2 años después. Es que esto ha pasado en Chile, ha pasado en muchos países del mundo. No pasa en Colombia y en Bogotá, ¿por qué? Porque los gobernantes y los políticos son corruptos, entonces le piden dinero a las multinacionales. En esas condiciones, las que no son corruptas, que no son todas, dicen no lo hago. Las autopistas y los viaductos existen en todas partes. De acuerdo. Cuando tú hablas de que no tienes dinero para ciertas obras, son obras públicas, pero tú puedes hacer obras por alianzas público-privadas. En ese escenario, tú das el permiso, das acceso a 8 millones de personas y la obra pasa. Si queremos autopistas, tenemos que abrir los huecos y hacer las obras. Eso significa que necesitamos medios alternativos a esas grandes obras. O sea, si vamos a hacer, por ejemplo, digamos que hiciéramos el metro, que pidiéramos un crédito a 100 años con 25 años de gracia para no pagar ni capital ni intereses, lo podríamos hacer, por ejemplo, por la avenida Boyacá. Pues tienes que hacer unos carriles alternos mientras tú estás construyendo en una parte. Cuando terminas de construir ahí, mueves los carriles hacia el otro lado y sigues construyendo. Pero en todos los lugares del mundo se hacen obras y hay sistemas alternos. Entonces, Bogotá no tiene una sola autopista. La autopista norte no es autopista, la autopista al sur no es autopista y no hay una sola autopista de oriente a occidente. Necesitamos las obras de infraestructura, necesitamos grandes obras y vamos a tener que estar, digamos, mal durante un tiempo, pero si no hacemos eso, pues simplemente las vías son muy poquitas, hay demasiados vehículos y no hay sistemas de transporte masivo, lo que hay son negocios, distintos tipos de negocios en el tema del transporte público. ¿Con peaje o sin peaje? Mire, ahí tienen que haber autopistas donde una parte sea con peaje, como pasa cuando tú coges la US One y coges la I-95, hay partes donde pagas peaje y otras partes no. Es decir, le tenemos que dar soluciones al que tiene con qué pagar, pero también al que no tiene. ¿Qué haría con la 11? De pronto haría un contraflujo en el carril de la derecha para que no hubiesen 2 carriles hacia el sur, sino hubiesen 3. Pero ese estudio que se hizo para tomar esa decisión fue un estudio técnico. Entonces, de pronto a unas personas les molesta que de la 100 a la 81 sea un poco de tráfico, pero la pregunta es, ¿ese es el problema? No, el problema no es ese. El problema es que hay que desahogar la ciudad, digamos, de las 70 y pico hacia el norte, porque mucha gente vive hacia el norte. Entonces, aquí tenemos que responderles a la necesidad particular del ciudadano. Yo creo que no. Necesitamos es un sistema serio, un sistema profesional, un sistema técnico con tecnología, y eso es lo que no tenemos, ni en Transmilenio, ni en el SITP, porque le vivimos diciendo mentiras a la gente. Le vamos a decir que va a llegar un alcalde y va a resolver los problemas. Y te aclaro lo siguiente, los problemas de Bogotá no los ocasionó Petro. Los problemas de transporte y movilidad vienen desde cuando Peñalosa le entregó a unos privados el servicio de transporte público. Entonces, si tenemos problemas en Transmilenio es por lo que hizo Peñalosa. La pregunta es, cuando hablamos de los problemas de hoy, ¿pensamos en Peñalosa? No. Entonces tenemos que ser muy serios, muy sistémicos, muy técnicos para tratar de resolver los problemas de fondo. ¿Qué sí y qué no de Petro? ¿Está usted de acuerdo con los Camat? Sí, estoy de acuerdo, es una tendencia mundial de reconocer un problema que hay, que tiene la sociedad y que tiene que tener distintos manejos. Este es un tipo de manejo, no es el único. Séptima peatonal. Mire, yo creo que esa peatonalización se hizo, como dicen, a la brava. Pienso que deben haber zonas en el centro de la ciudad y en todas las localidades que deben ser peatonales, entre otras para resolver el tema de los vendedores ambulantes,
pero me parece que no hace parte de un sistema. Entonces, yo creo que hay que repensarla, hay que dejarla porque la obra es tan estructural que no se puede cambiar, pero tiene que ir mucho más allá de esto. Subsidios de Transmilenio. Estoy de acuerdo, en el mundo el transporte masivo, el transporte es público, generalmente es manejado por el Estado, no es un negocio privado. Hay que subsidiar a los estudiantes, a las personas mayores, a personas de escasos recursos y lo que pasa es que ese subsidio lo tiene que pagar alguien, en este caso tiene que ser la alcaldía. Entonces, bueno, pues hay que hacerlo. ¿Usted cree que existe más de una Bogotá? Pero claro, te doy, ahí en Bogotá hay 6 climas. O sea, tú estás aquí en un clima y vas a Bosa y vas a Engativá y la humedad, la sequedad de esa zona es mucho más alta. Se ha roto la conectividad entre los cerros orientales y el río Bogotá. Entonces tienes solamente climáticamente 6 climas. ¿Y cuál de esas le gustaría o le gusta más gobernar? No, mire, yo creo que Bogotá es el resultado de 50, 60 años de desplazamiento. Aquí tenemos personas de toda la nación, tenemos comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas. Tenemos que gobernar para todos, porque es un mismo pueblo. Puede que culturalmente seamos muy diferentes, y ese es uno de los problemas más grandes que tiene Bogotá, pero tenemos que gobernar para todos y tratar de darle respuestas a los problemas de todos. Bogotá 24 horas. Hay que hacerla, ¿cómo la haría? Mire, eso es una idea como la ciclovía, ¿sí? Es una idea bonita, pero si no podemos gobernar a Bogotá, los problemas de inseguridad son tan grandes, no me quiero imaginar 24 horas multiplicada la ciudad, 8 por 3, 24, sí, maravilloso, algún día lo tendremos, pero eso es otra de las mentiras más de los candidatos que ofrecen cosas que no pueden cumplir. Yo creo que los jóvenes están en crisis, en mi opinión con razón, porque ven esta sociedad de sus mayores, que es una sociedad caótica, una sociedad insensible, una sociedad machista, y de muchas formas no quieren hacer parte de ella. Tenemos que lograr motivar a estos muchachos para que dentro de su individualidad, dentro del mundo moderno, dentro de la tecnología, se motiven por actividades que en mi opinión tienen que ser culturales, deportivas, musicales, y que los lleven a encontrar un sentido de una sociedad donde de muchas formas pienso que tienen razón de no estar de acuerdo con lo que pasa. Listo. Bueno, pues Alex, muchas gracias. Pues muy querida. Muchas gracias por la entrevista, por todo.